En el año 2020, el reconocido filósofo protestante Jerry Walls publicó para la revista Pericoresis lo que él llamó el argumento de la corrupción manifiesta. Es básicamente una crítica al papado a partir de los malos papas que han habido en la historia. Pero más adelante, en el año 2023 o 2024, en su obra ¿Por qué no soy un católico romano?, Walls reafirmó su compromiso con este argumento. Básicamente el argumento dice que el hecho de que tantos papas no hayan cumplido con los criterios de moralidad básica y piedad sincera para el obispado implica un grave problema para el catolicismo. Según Walls, no hay forma de que el papado haya sido instituido divinamente por Cristo cuando han habido tantos papas indignos de este cargo. Examinaremos los argumentos de Walls y veremos si realmente son concluyentes. No me meteré a defender la reputación de todos estos papas, como es el caso de Alejandro VI o Juan XII, porque como católicos debemos aceptar que en el pasado han habido papas que han cometido pecados terribles, y ningún católico en su sano juicio podría negar esto. La base del argumento de Walls a partir de los datos históricos es lo que llama un argumento en dirección opuesta al clásico argumento de la santidad conspicua. Básicamente este argumento de la santidad conspicua dice que el hecho de que hayan habido tantos santos en el cristianismo, y no hablo aquí nada más de catolicismo, sino incluyendo otras corrientes históricas del cristianismo, tales como el protestantismo o la ortodoxia oriental, implica una prueba sugestiva a favor del cristianismo, ya que el hecho de que tantas personas hayan transformado sus vidas al conocer a Cristo habla acerca de la divinidad de la religión cristiana. En el caso del papado, dice Walls, quiero sugerir que los malos papas proporcionan material para construir un argumento de corrupción conspicua contra las afirmaciones del catolicismo romano. Desde aquí ya podemos ver el problema con el argumento de Walls. Él únicamente está tomando una cara de la moneda cuando habla acerca de la santidad conspicua a favor del cristianismo. Es decir, él toma a los mejores cristianos y luego forma un caso a favor del cristianismo diciendo que este es un argumento sugestivo a favor de tal religión, independientemente de que esté la cara de la otra moneda, es decir, aquellos cristianos que a lo largo de la historia cometieron crímenes terribles contra la humanidad. Y cuando hace su argumento en contra del papado, vuelve a caer en lo mismo, ver solamente la cara de una moneda sin justificar por qué solamente deberíamos ver dicha cara. Wall solamente mira la lista de malos papas y dice, ahí está, hay corrupción conspicua, entonces tenemos un argumento contra el papado. Pero uno se pregunta por qué no podríamos razonar de manera inversa, es decir, ver la otra cara de la moneda. El propio Walls admite que han habido papas extraordinarios, tales como Juan Pablo II, Gregorio Magno y yo añadiría a Pío X. Entonces, tomando en cuenta estos papas, ¿por qué no podríamos entonces hablar de un argumento a favor del papado basados en la santidad conspicua, tal como hablamos de un argumento a favor del cristianismo basado en la santidad conspicua de sus fieles? ¿Qué es lo que realmente le impide a Walls hablar de una santidad conspicua a favor del papado? Él no explica esto en ningún lugar. Note que en el argumento de la santidad conspicua no importa si hubieron malos cristianos, lo único que importa es si hubieron cristianos extraordinarios. Pero cuando se trata de hablar del papado, no importa si hubieron papas extraordinarios, lo único que importa para Walls es que hubieron papas realmente moralmente terribles. Aquí podríamos suponer lo que Walls podría responder. Cuando se trata del argumento de la santidad conspicua, se habla del cristianismo en general, es decir, desde líderes hasta laicos. Pero cuando se trata del papado, uno esperaría que cumpliera con los criterios básicos de moralidad estipulados en el Nuevo Testamento para los obispos. Consideremos todo el argumento de Walls como él lo redacta. Si a Pedro realmente le fue dada autoridad sobre toda la Iglesia, si sus sucesores, los obispos de Roma, tienen la misma autoridad, si Dios ha preservado providencialmente una sucesión ininterrumpida desde Pedro hasta el presente, si el Papa es el pastor supremo de la Iglesia, el vicario de Cristo, y tiene el papel singular de preservar a la Iglesia del error y preservar la unidad, entonces es razonable esperar que todos los papas cumplirían con el estándar básico del Nuevo Testamento para obispo, o por lo menos serían personas de fe sincera en Cristo e integridad moral básica. Entonces, para no tergiversar a Walls, hay que aclarar que él no está poniendo como estándar la perfección cristiana, ya que ese sería un estándar bastante alto para todos. En cambio, él apela a una integridad moral básica bastante modesta, como la descrita para los diáconos en 1 de Timoteo 3, 8 al 13. Pero desde la perspectiva de Walls, el estándar para un obispo debería ser mucho más alto, sobre todo si este obispo tiene una jurisdicción universal y está dotado de un carisma de infalibilidad cuando habla ex cátedra. El problema con esto es que uno también podría invertir el planteamiento respecto al argumento de la santidad conspicua. El cristiano laico no tiene un estándar de moralidad tan alto como el de un obispo, pero tampoco es tan bajo como lo quiere hacer ver Walls. En general, todos los cristianos tenemos un estándar bastante elevado.
Jesús en Mateo 5:48 dijo, sean perfectos. Sin embargo, no está claro que cristianos bautizados a lo largo de la historia han cometido crímenes terribles. ¿Pero esto constituiría un derrotador para la fe cristiana acaso? Siguiendo el razonamiento de Walls, uno debería esperar lo contrario, ya que si Cristo resucitó entre los muertos y detrás de sí dejó una iglesia edificada sobre la roca como aquel hombre sabio, uno esperaría que sus seguidores cumplieran con estándares modestos de moralidad descritos en el Nuevo Testamento en referencia a los 10 mandamientos. Aunque las responsabilidades de los cristianos no ordenados al sacerdocio o al pastorado no son igual de grandes que las de estos, mucho menos que las de un papa, siguen siendo estándares bastante grandes en sí mismos. Cuando miras el estándar que Cristo dejó, el de ser perfectos, no puedes ser indulgente con sus seguidores, solo porque sus estándares no son los mismos que los de un obispo, ya que el estándar que Cristo pone a todos los cristianos es en sí mismo bastante grande. Por lo tanto, si Walls quiere desestimar al papado porque él espera que cumplan con un criterio de santidad básica, entonces debería desacreditar al cristianismo, porque Cristo no espera un criterio de moralidad básica para los cristianos, sino la perfección misma. Walls anticipa dos posibles objeciones contra su argumento. La primera de ellas seguramente ya se les vino a la mente a ustedes a lo largo del video, y tiene que ver con las historias del Antiguo Testamento donde grandes hombres de Dios llamados por él mismo cometieron actos realmente terribles, tales como David, Moisés, Salomón y algunos reyes de Israel y de Judá. Walls responde a esta crítica de tres maneras. En primer lugar, respecto a los reyes de Israel y de Judá, dice que la monarquía en Israel surgió como el rechazo de Israel por la monarquía absoluta de Dios, ya que Israel quería ser como las demás naciones. Entonces, desde la perspectiva de Walls, lo que nos revelan los fracasos de los reyes de Israel en el Antiguo Testamento es lo que sucede inevitablemente cuando rechazamos el liderazgo absoluto de Dios. La segunda respuesta que ofrece Walls es que el reinado en el Antiguo Testamento estaba cargada de una dinastía genética, a diferencia de lo que sucede con el papado, que es una sucesión ininterrumpida desde el apóstol Pedro hasta la fecha y guiada por el Espíritu Santo. La tercera respuesta de Walls va en torno a que estas personas del Antiguo Testamento como Moisés, David o Salomón mostraron al menos una fe genuina en Dios y se arrepintieron de sus pecados, a diferencia de los papas malos del pasado que no mostraron en ningún momento una fe genuina y no hay registro histórico de que se hayan arrepentido de sus pecados. Pero ¿qué tan buenas son estas respuestas? En principio, la respuesta 1 y 2 fracasan porque aunque la monarquía en Israel surgió a partir del capricho de Israel, utilizando Dios este capricho, establece una promesa para David respecto a su reino y su trono establecidos para siempre. En 2 de Samuel 7:16 leemos: Tu casa y tu reino permanecerán para siempre en mi presencia, y tu trono será firme también para siempre. Además, es cierto que aunque la sucesión monárquica en el Antiguo Testamento tenía una carga genética, hay otro factor que igual se está pasando por alto, y es que la sucesión del trono era normalmente cedida al primogénito. Pero hay casos en los que esto no fue así, como es el caso de Salomón. ¿Y por qué esto es importante? Porque estos casos resaltan que a pesar de que había una sucesión dinástica, no estaba desprovista de la providencia de Dios. Antes de morir David dejó dicho quién sería el sucesor en su trono. Y David no atribuye esto simplemente a una carga genética, sino que lo atribuye a la voluntad de Dios. Y entre todos mis hijos, pues el Señor me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para sentarlo en el trono del reino del Señor sobre Israel. El Señor me ha dicho: tu hijo Salomón edificará mi templo y mis atrios, porque le he escogido a él como hijo, y yo seré para él un padre. Consolidaré su reino para siempre, si persevera en el cumplimiento de mis preceptos y de mis normas, como lo hace hoy. Lo curioso de todo esto es que Salomón no era el primogénito, sino que era el menor. El primogénito de David era Amnón. Dios nos está diciendo con esto que aunque la monarquía en Israel comenzó con la queja de Israel por no ser como las otras naciones, y aunque Dios les concedió lo que querían, no significa que Dios había perdido el control sobre el gobierno del pueblo de Israel. Entonces, dado que Dios eligió a Salomón para suceder a David en el trono, esto implica que el reinado de Salomón es de institución divina. Y según el razonamiento de Walls, cuando algo está orquestado por Dios, sobre todo para un ministerio de liderazgo, deberíamos esperar que cumpla con los criterios de moralidad básica. Pero resulta que Salomón fue un idólatra y llevó a Israel a la idolatría. Y además cayó en pecados de lujuria, ya que tenía un harén de mujeres, entre ellas concubinas, y creo que mucho más grande que cualquiera que haya tenido algún hombre en la antigüedad. Por lo tanto, ¿dónde fracasa la escabullida de Walls? Mientras que tenemos registros bíblicos de que Moisés, David o Salomón
se arrepintieron de sus pecados, no tenemos documentación histórica de que los malos papas como Alejandro VI o Juan XII se hayan arrepentido en alguna ocasión de sus pecados. El asunto es que el arrepentimiento tiene que ver con una cuestión interna, pero los datos históricos son una buena garantía de lo que sucede internamente en algún personaje histórico. Son siempre fiables en ese sentido. En el caso de los personajes bíblicos llamados por Dios, tenemos garantía de su arrepentimiento, no solamente porque está registrado en documentos históricos confiables, como es el Antiguo Testamento, sino que aparte estos documentos son de carácter canónico, es decir, son infalibles. Los malos papas no tienen este tipo de evidencia a su favor, por lo que juzgar si se arrepintieron de sus pecados o si en algún momento tuvieron una fe genuina, ambos sentidos internos, no es realmente justo. Los personajes de las escrituras tienen un testimonio privilegiado, pero los malos papas no lo tienen. Cual se anticipa que algunos podrían decir que el estándar de moralidad básica sería exigido para todo el clero, y no únicamente para el obispo de Roma. Dada la realidad del pecado y la imperfección del discernimiento humano, no sorprende que personas ambiciosas y con motivaciones dudosas a veces ingresen al clero, o que algunas se corrompan. Pero otra cosa es pensar que el pastor principal, elegido excepcionalmente para dirigir la iglesia y que representa una sucesión providencialmente garantizada desde Pedro, sea tan vulnerable y propenso a la corrupción como lo demuestra la historia del papado. Pero aquí volvemos a lo anterior, porque si esperaríamos que los reyes, que también tenían una jurisdicción universal sobre el pueblo de Israel, cayeran en pecados terribles a pesar de haber sido elegidos providencialmente por Dios? El hecho de que posteriormente se hayan arrepentido no quiere decir que en algún momento no hayan dañado el ministerio que se les había encomendado. Y en el caso de Salomón, que haya llevado a todo el pueblo a cometer un pecado tan grave como lo es la idolatría. De hecho, a diferencia de Alejandro VI o Juan XII, que cometieron pecados terribles y hasta crímenes, Salomón cometió un pecado mucho más grave, que fue llevar a todo el pueblo de Dios a la idolatría, además de sus pecados sexuales. Uno podría pensar en el peor de los papas, pero todos los crímenes de estos papas fueron en referencia a sí mismo y quizás arrastraron unos cuantos, pero a diferencia de Salomón, ellos no llevaron a toda la iglesia al error o a la herejía. Walt justifica esto diciendo que finalmente se arrepintió Salomón. Sin embargo, no justifica por qué el arrepentimiento salva el ministerio que se supone no debería haber sido manchado con pecados morales graves. Podríamos imaginar un escenario en el que un israelita tendría que esperar a que Salomón se arrepintiera de sus pecados para entonces tener garantía de que su reinado fue instituido divinamente por Dios. Y aún así, ¿cómo tendría ese israelita la seguridad de que Salomón se arrepintió genuinamente? Si el ministerio depende principalmente de la integridad moral básica de los individuos, entonces Dios construyó su casa sobre la arena. Sin embargo, nosotros creemos que Dios es un arquitecto sabio y construyó su casa sobre la roca. La garantía del ministerio entonces no depende de los individuos principalmente, sino que depende principalmente de Dios. Por eso, a pesar de los pecados de sus hijos, Dios sigue utilizando dicho ministerio para guiar providencialmente a su pueblo hacia la salvación. Walsh aborda una posible tercera objeción que no la mencioné al principio, pero tiene que ver con el caso de Judas, y seguramente tú lo pensaste en el transcurso de este video. Judas fue uno de los 12 apóstoles y nadie duda de que su cargo fue divinamente instituido por Cristo. Sin embargo, si Wells tiene razón, eso quiere decir que su ministerio realmente nunca fue instituido por Jesús, porque Judas cometió el pecado más grave de todos, que fue traicionar a Cristo y entregarlo para que lo mataran. De hecho, Judas nunca se arrepintió y su propia culpa lo llevó a quitarse la vida. La forma en la que Walsh escapa de esto es la siguiente. Se supone que el Papa es el sucesor de Pedro, no cualquiera de los apóstoles y mucho menos Judas. Es la fuerza inquebrantable de Pedro la que se supone que se encarna en los obispos de Roma posteriores, no la traición de Judas. Pero ¿qué tan alto tiene que ser el cargo para que podamos exigir al individuo que cumpla con los criterios de moralidad básica estipulados en el Nuevo Testamento? Con esto, el Dr. Walsh está reduciendo el ministerio del apostolado a casi nada en comparación con el ministerio del papado. Sin embargo, recuerde que Judas no era cualquier apóstol. De hecho, Cristo le había prometido un trono junto a los otros 11 para juzgar al pueblo de Israel. El Dr. Walsh simplemente descarta cualquier mal ejemplo de algún líder en las Escrituras diciendo, ok, pero él no es el sucesor de Pedro. Sin embargo, la cosa no es tan simple. El argumento de Walsh es principalmente intuitivo, pero muchos esperarían intuitivamente que los discípulos directos de Dios hecho carne tuvieran la talla moral para hacerlo. Además, Walsh confunde profundamente lo que promete el papado.
Cuando habla de la fuerza inquebrantable de Pedro, no se está hablando de la calidad moral de Pedro, sino de la sucesión de su oficio y su autoridad. El papado no promete impecabilidad y ni siquiera una integridad moral básica, aunque es de esperarse, sino que lo que promete es que la Iglesia no será destruida y llevada al error. En palabras más técnicas, la sucesión es jurídica sacramental y no ontológica moral, pero Walls está pensando la sucesión como ambas. Sin embargo, esto tergiversa lo definido por el Vaticano I y ratificado por el Vaticano II. Para concluir con su argumento, Walls evalúa dos perspectivas sobre las elecciones papales que considera que no dan cuenta de que hombres de buena reputación y sabiduría hayan elegido papas tan nefastos. Me enfocaré únicamente en abordar la primera perspectiva, ya que la segunda perspectiva implica un compromiso con el molinismo, y honestamente hoy en día no me siento comprometido con el mismo. La perspectiva que abordaré es llamada por Walls providencia débil. Según esta perspectiva, el Espíritu Santo no habría elegido directamente a ningún papa, sino que simplemente lo habría sugerido. Para Walls esto da cuenta o garantiza que no siempre se elegirá al mejor candidato, pero no explica por qué se han elegido a candidatos tan terriblemente malos. Según Walls, cualquier iglesia que elija como líder a una persona como Alejandro VI, por ejemplo, quedaría completamente desacreditada, ya que sus líderes no mostrarían ningún tipo de competencia para elegir a quién van a seguir. El problema con esto es que Walls sigue asumiendo algo que el papado no promete, que es la incorrupción moral grave. La providencia débil, por lo tanto, no garantiza la santidad del elegido, sino la protección de sus definiciones ex cátedra y que la Iglesia, por lo tanto, no será destruida. Además, Walls muestra una ingenuidad histórica aquí. No era tan evidentemente claro que los papas eran malos en su tiempo. El propio Walls pone de ejemplo a Santa Catalina de Siena apoyando a Urbano VI y a San Vicente de Ferrer apoyando a Clemente VII durante el Gran Cisma de Aviñón. Por lo tanto, tienes a estos dos grandes santos con capacidades intelectuales notables que difieren acerca de su apoyo a cuál era el papa verdadero durante este gran cisma. Wells también cuestiona de qué serviría un papa que causa tanta confusión. Para ilustrarlo, toma el ejemplo del Papa Francisco y sus múltiples críticos, ya que muchos lo llamaban un antipapa o un liberal teológico. Para Walls, el hecho de que el Papa Francisco haya causado tanta confusión en la Iglesia va en contra de lo que estipula el Vaticano I, que el Papa, como cabeza de la Iglesia, es garante de la unidad cristiana en la ortodoxia. Pero nuevamente Walls está atacando algo que el papado no promete. El papado no promete que no va a existir ningún tipo de incertidumbre entre los fieles, ni tampoco que nunca van a haber disensiones respecto a sus afirmaciones. Lo que el papado promete es una vía segura para la ortodoxia siempre y cuando se confíe en la guía providencial de Dios. De hecho, todos los ejemplos que pone Walls son de críticos tradicionalistas que se manejan con un paradigma de autoridad diferente al establecido por la Iglesia. Por tomar de ejemplo la fraternidad de San Pío X, es un ejemplo de alguien que confía en su juicio privado respecto a la interpretación de la tradición y que se ha alejado de la guía confiable del magisterio encabezados por el Papa. Y el caso del cardenal Vigano, que también lo cita, es la consecuencia lógica de esta disensión del paradigma de autoridad establecido por la Iglesia. De hecho, el cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, criticó al líder de la fraternidad de San Pío X por su juicio privado y por su clara usurpación del papel que Cristo le había encomendado al magisterio. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de críticos del Papa que se manejan bajo los mismos paradigmas de autoridad, sino de críticos del Papa que están usurpando el lugar del papado. La incertidumbre es propia de cualquier institución religiosa, pero lo que aquí debemos preguntarnos es si el catolicismo genera más incertidumbre que la que generan sus competidores. La incertidumbre en el catolicismo solo significa que la vida religiosa es complicada, pero no que la institución es falsa. Por último, si Walls quiere desacreditar a la institución católica por las malas elecciones que han hecho de diferentes papas en el pasado, entonces debería desacreditar a Jesús mismo, ya que Jesús elige directamente a Judas como uno de sus apóstoles, y todos sabemos cómo terminó Judas. Entonces, en base a eso, podemos delegitimar a Cristo como verdadero Mesías. Lo que la historia de Judas nos enseña es que Dios puede utilizar a personas deplorables para sus propios fines. El cargo apostólico funcionó para lo que Dios quiso, independientemente de que el individuo que lo ocupaba era indigno de dicho cargo. Walls no puede simplemente evadir esto diciendo que no es lo mismo porque Judas no era el sucesor de San Pedro. El problema es que el razonamiento de Walls respecto al ministerio papal pasa lógicamente a la ordenación de Judas, porque ésta también fue de institución divina. Walls simplemente no puede salirse por la tangente de manera tan sencilla. La conclusión de todo esto es que Jerry Walls cae en el problema que Trent Horn
describe en su libro cuando los protestantes argumentan como ateos. Por ejemplo, una de las críticas de los ateos es que la Biblia describe actos inmorales y atroces, algo que no esperaríamos de un libro de institución divina. Por ejemplo, hablando de las escrituras, los ateos suelen objetar que ésta describe actos atroces e inmorales, algo que no esperaríamos de un libro de inspiración divina. El filósofo del siglo XVIII, Thomas Paine, dijo lo siguiente: cuando leemos las historias obscenas, los libertinos voluptuosos, las ejecuciones crueles y tortuosas, la implacable sed de venganza con la que está repleta más de la mitad de la Biblia, sería más coherente llamarla la palabra de un demonio que palabra de Dios. ¿Les resulta esto familiar? También lo que sugiere toda la argumentación de Walse es que el estándar para servir a Dios es demasiado alto dependiendo del cargo que se le otorgue. Sin embargo, esto no corresponde con la historia bíblica. En las Escrituras encontramos múltiples ejemplos en los que Dios llama a personas realmente corruptas para tareas bastante grandes. Si lees el libro de los jueces, te vas a encontrar con que muchos de estos cometieron actos realmente atroces. Por ejemplo, Gedeón llevó al pueblo a la idolatría, y Jefté sacrificó a su propia hija para ganar una batalla. Pero Walls juega sucio con estos ejemplos, ya que siempre puede utilizar la evidencia privilegiada del Antiguo Testamento para decir que estas personas se arrepintieron. O también puede decir que estas personas no son sucesores del apóstol Pedro y no tenían por lo tanto una jurisdicción universal, aunque no es el caso con los reyes de Israel y los jueces. Pero el problema más fundamental con el argumento de Walls es que evalúa el papado según sus propios criterios. Al meterse intuición sobre lo que debería prometer el papado, no está evaluando adecuadamente la evidencia del Concilio Vaticano I y de la enseñanza católica en general respecto al papado. Cuando pone ciertos estándares para el papado basado en sus propias intuiciones, está razonando como hacen los ateos respecto a las escrituras y lo que su intuición le dice que debería de contener un libro que es inspirado por Dios y que es infalible. Gracias por haber llegado hasta aquí, te pido que le des like, que compartas, que comentes para que este video tenga mucha más difusión. Si quieres apoyarme de otra manera, te dejo las indicaciones breves en los comentarios. Que tengas un bendecido día.